Mi nombre es Tesseley. Tengo 34 años y me gano la vida llevando las cuentas de otras personas, así que sé exactamente lo que vale una firma. La víspera de Navidad, la madre de mi prometido se paró en el umbral de su propia puerta y le dijo a mi hija de 7 años que esperara afuera, mientras sus nietos corrían a nuestro lado con bolsas de regalos. No discutí. No levanté la voz. Me arrodillé, le acomodé los mitones a Lily y le tendí a esa mujer un sobre blanco liso. Para ti. Ábrelo después. Luego llevé a mi hija a casa en la nieve y le hice chocolate caliente. Ella lo abrió a las 11:47 de esa noche. Para la mañana siguiente, 79 llamadas perdidas esperaban en mi teléfono. Y ni una sola era una disculpa. Hay puertas por las que no luchas para pasar. Solo dejas de pagar para mantenerlas en pie. La contadora. Permíteme retroceder, porque el sobre no salió de la nada. Salió de 8 meses de registros cuidadosos. Dirijo una pequeña empresa de contabilidad e impuestos desde un comedor convertido en la calle Maple, a 2 millas de la parte bonita del pueblo y a todo un mundo de distancia de ella. Construí ese negocio después de mi divorcio cuando Lily tenía 2 años y yo tenía $900 y una mesa plegable. La gente de este condado me llama cuando un número no cuadra. Yo encuentro el error. Lo corrijo en silencio. Y nunca los hago sentir estúpidos por el hoyo que cavaron. Ese es el trabajo. En algún momento del camino, se convirtió también en el resto de mí. Arreglo cosas. Es el único lenguaje de amor en el que siempre he confiado del todo, porque un libro de cuentas equilibrado nunca cambia de opinión sobre ti. Mi ex solía decir que prefería resolver un problema a que me abrazaran, y no estaba del todo equivocado. Era muy buena leyendo los errores de otras personas. Era mucho más lenta leyendo los míos. Lily era lo único cálido que nunca intenté equilibrar. Tenía 7 años ese invierno, con un diente de leche de menos. Era el tipo de niña que le hacía señas con la mano a los desconocidos y lo decía en serio. Dibujaba casas constantemente, siempre con todos de pie en el umbral. Nadie quedaba fuera. Guardaba esos dibujos en una carpeta más gruesa que las declaraciones de algunos de mis clientes. Creía entonces que le estaba construyendo una vida estable. Solo que todavía no había aprendido que la estabilidad puede ser una especie de ceguera y que las personas que te dejan cargarlo todo raramente son las que te cargarán a ti. Mark Calewa. Conocí a Mark Calewa en una reunión de la Cámara de Comercio a la que casi no fui. Tenía 39 años, era fácil en cualquier ambiente. El tipo de hombre que recordaba cómo te gustaba el café. Lo que me atrapó no fue el encanto. Fue Lily. Se tiró al suelo con ella en nuestra tercera cena y la dejó ganar al ajedrez 4 veces seguidas, claramente a propósito, narrando su propia derrota como un comentarista deportivo. Ella se rió hasta que le dio hipo. Esa noche, ella lo llamó casi papá, probando la palabra de lado, y yo me permití desearlo. Salimos 1 año y medio. Era constante con las cosas pequeñas. Flores sin ocasión especial. Cambios de aceite que yo olvidaba. Pero había un tema en el que su voz fácil se tensaba, y era la casa de su familia. Los Calewa eran dinero viejo en un pueblo que no tenía mucho, y el centro de todo era una victoriana blanca en Cedar Hill con una galería cubierta y el nombre de su difunto padre todavía en una placa de latón junto a la puerta. Mark hablaba de esa casa como otros hombres hablan de una temporada de campeonato. Cada vez que salía el tema, su mandíbula se ponía levemente tensa, como un hombre preparándose para una factura. Lo noté. Estoy entrenada para notar cuando un número no encaja, y una persona también puede ser un número. Una vez le pregunté casualmente si la casa era mucho trabajo de mantener. Dijo, está resuelto. En el tono plano que la gente usa cuando algo es todo lo contrario de resuelto. Lo dejé pasar. Estaba enamorada, y Lily había empezado a dibujar una quinta persona en todas sus casas con umbrales. Una alta que la sostenía de la mano. Cedar Hill. La primera vez que fui a Cedar Hill, entendí la mandíbula tensa. La casa era hermosa y fría de la manera en que los museos son fríos. Cada superficie pulida para recordarte que no la toques. Vivian Calewa nos recibió en el vestíbulo bajo un retrato de su difunto esposo. Tenía 63 años, cabello plateado, vestida como si estuviera a punto de ser fotografiada para la sociedad histórica. Me tomó la mano de la manera en que recogerías un abrigo mojado. Este debe ser el amigo de Mark, dijo. Cuando Mark la corrigió. Prometida, mamá, ella repitió la palabra como si tuviera mal sabor. Prometida. Por supuesto. Luego miró hacia abajo a Lily, que tendía un diente de león que había guardado desde el coche. Vivian le sonrió a mi hija de la manera en que sonrías a una mancha que estás decidiendo si mencionar. Realmente no somos una familia de dientes de león, dijo, y nos condujo hacia el salón. Ese día conocí también a la hermana. Brooke, 36 años, con 2 hijos y un esposo que viajaba. Brooke me hizo una visita guiada que en realidad era una lista de lo que era caro. Junto a la repisa, señaló el orgullo de la familia.
Pequeñas bolsas de regalo a juego, papel de seda verde oscuro, cinta dorada atada en lazos idénticos. Una para cada nieto Calewa en cada festividad. Una tradición que se remontaba a la madre de Vivien. Se alinean por edad, dijo Brooke, y Vivien las reparte. Miré la hilera de lazos dorados y conté por hábito. Había exactamente suficientes para los niños de Brooke, y ninguna extra. Lily estaba junto a mí, callada, mirando los lazos reflejar la luz. Me dije a mí misma que era simplemente una tradición que todavía no nos había alcanzado. Las tradiciones son lentas, pensé. Denle tiempo. El compromiso. Mark me propuso matrimonio en octubre en el porche de la casa Cedar Hill. Por supuesto. Dije que sí porque el hombre al que amaba era amable con mi hija, y porque había pasado 5 años siendo la única adulta en mi propia vida y estaba cansada. El anillo era de su abuela. Vivien observó todo desde la ventana del salón con una cara como si estuviera aprobando un préstamo que ya había decidido denegar. Después de eso, las pequeñas cosas se acumularon de la manera en que lo hacen las pequeñas cosas. Cenas familiares donde los hijos de Brooke, Aiden y Sophie, eran guiados en sus modales y elogiados, mientras a Lily la pasaban por alto como un cubierto que nadie había contado. Un viaje al lago donde había camas para todos menos un catre para mi hija en el cuarto de lavandería que nadie había mencionado de antemano. Cada vez que le decía algo a Mark, con calma y específicamente, de la manera en que señalaría un error a un cliente, él decía que su madre lo hacía con buena intención y que yo lo estaba sobreinterpretando. Una noche, volví del baño y escuché a Vivien en la cocina hablando con Brooke en voz baja. «Ya veremos cuánto dura esta», dijo. Brooke se rió. Me quedé en el oscuro pasillo con la mano en la pared y me obligué a respirar. Luego volví adentro y sonreí y pasé los panecillos porque Lily estaba en esa mesa con glaseado en la barbilla, más feliz de lo que la había visto en un año. Eso es lo que nadie te cuenta. No te quedas por ti misma. Te quedas porque una pequeña persona que amas finalmente está siendo alimentada en una mesa grande y brillante, y tragarás casi cualquier cosa para mantenerla en esa silla. La carpeta Manila. Para explicar el sobre, tengo que retroceder aún más. A una noche de la primavera anterior. 8 meses antes de esa Navidad. Mark apareció en mi puerta a las 11 de la noche, con la cara gris, sosteniendo una carpeta Manila como si estuviera caliente. «Tess», dijo, «te necesito». Preparé café y leí la carpeta mientras él caminaba de un lado al otro. Era malo. Su padre, el hombre del retrato, había pasado la última década de su vida hipotecando la casa Cedar Hill en secreto. Había impuestos atrasados, una segunda hipoteca que nadie le había dicho a Vivien, y un gravamen que había madurado silenciosamente. El condado había fijado una fecha. En 11 semanas, la victoriana blanca en la colina, la de la placa de latón y los lazos dorados, iba a ser vendida en los escalones del juzgado por deudas impagas. «Mamá no sabe qué tan malo está», dijo Mark. «Cree que si vende algo de plata, desaparece». «No desaparece. Tú haces esto para vivir. Eres la única persona que conozco que puede siquiera leer esto». Lo leí 2 veces. Los números eran feos, pero no imposibles. Aproximadamente $90,000 estaban entre su familia y el peor día de sus vidas. Y yo los tenía, más o menos. Los ahorros lentos y cuidadosos de una mujer que había aprendido a nunca estar a $90,000 del desastre. Mark me miró como un hombre al borde de un tejado. «Por favor. Nunca te voy a pedir nada más». Debería haberme preguntado por qué una familia que valoraba las apariencias por encima del oxígeno había dejado que llegara a las 11 semanas. Pero todo lo que podía ver era a un hijo aterrorizado de ver a su madre perder todo. Así que dije que ayudaría. Solo lo dije a mi manera. El papel protege. Aquí está la cosa que la gente malentiende sobre mí. Soy blanda con las personas y dura con el papel. Y esa combinación me ha salvado la vida más de una vez. No le escribí a los Calewa un regalo. He visto a demasiadas familias convertir un regalo en un agravio. En cambio, hice lo que le diría a cualquier cliente que hiciera. Pagué el gravamen, los impuestos atrasados y la segunda hipoteca oculta. Los $91,000 completos. Y a cambio, la familia firmó una hipoteca privada. Una real. Un pagaré, una escritura de fideicomiso registrada en el condado esa misma semana, nombrándome como prestamista y la casa Cedar Hill como garantía. Interés bajo. Pago mensual modesto que realmente podían hacer. Y porque soy quien soy, una cláusula de aceleración estándar. El tipo que tiene cada pagaré. El tipo que dice, si dejas de pagar, el prestamista puede exigir el saldo completo de inmediato. Los senté a todos en mi propia mesa de cocina para firmar, Vivien incluida, y expliqué cada línea en inglés sencillo, de la manera en que lo hago con los asustados y los ancianos, porque eso es lo correcto. Vivien firmó con la boca apretada, como si el bolígrafo fuera un insulto. Mark firmó agradecido y llorando.
Yo misma fui al juzgado y observé al empleado sellarla en el registro. Luego puse mi copia en una carpeta azul y la deslicé en el cajón inferior de mi escritorio debajo de los dibujos de Lily, y genuinamente pretendí no volver a abrirla nunca. La amabilidad sin papeles es solo un deseo, le dije a Mark cuando me preguntó por qué había hecho firmar a su madre. Se rió y dijo que yo era la contadora más romántica del mundo. Creí que había protegido a todos. Solo me había protegido a mí misma. Los pagos pararon. Durante exactamente 2 meses, llegaron los pagos. Luego pararon. El primer mes que faltó, Vivien envió una nota en papel de carta grueso y crema diciendo que las cosas estaban apretadas después de las fiestas y que estaba segura de que lo entendería. De familia a familia. El segundo mes, nada. Para el tercero, cuando lo mencioné suavemente con Mark, él se encogió y dijo: «No hagas que mamá se sienta como una inquilina, Tess. Ya está bastante mortificada de que nos hayas rescatado. No puedes simplemente dejarlo correr». Ahora era prestamista. Tenía todo el derecho esa misma semana de enviar un aviso formal de incumplimiento y empezar el reloj. También era una mujer que estaba a punto de casarse con esa familia con una hija que llamaba al lugar casi hogar. Así que tomé una decisión que quiero que recuerdes porque importa después. Elegí no declarar el incumplimiento. Lo dejé correr mes tras mes. Sin aviso, sin demanda. El saldo creciendo silenciosamente mientras me decía a mí misma que la paciencia era lo amoroso. Lo que empecé a entender lentamente era porque la cortesía de Vivien hacia mí tenía una capa de escarcha debajo que su cortesía hacia los extraños no tenía. No era que creyera que estaba por debajo de los Calewa, aunque sí lo creía. Era algo peor que el esnovismo. Cada vez que me miraba, tenía que recordar que la contadora divorciada de la calle Maple tenía el papel de la casa de su familia. Yo había visto el interior de su terror, y no podía perdonarme el rescate. Necesitaba ponerme por debajo de ella para hacer que la aritmética de su propia vida fuera soportable. Todavía no tenía las palabras para ello esa primavera, pero lo sentiría agudizarse hasta llegar a un umbral donde finalmente encontraría a una persona lo suficientemente pequeña para empujar. Las medias. El agravio dejó de ser sobre mí ese otoño y empezó a ser sobre Lily, lo cual es algo completamente diferente. Puedo aguantar un apretón de manos frío. No puedo aguantar ver a mi hija aprender que es opcional. El primero del que no pude convencerme fue el de las medias navideñas. Vivien tenía una repisa llena de ellas. Tejidas a mano. El nombre de cada nieto bordado en el puño en hilo rojo, hechas por su madre antes de morir. Ese noviembre, las colgó temprano. Aiden. Sophie. Y una nueva que había mandado hacer para el bebé de Brooke que ni siquiera había nacido todavía. Un nombre bordado para un niño que no existía. No había media para Lily. Cuando lo mencioné casualmente frente a 3 familiares, Vivien tocó sus perlas y dijo: «Todavía no es del todo nuestra, querida. No lo precipitemos». El bebé no nacido era suficientemente suyo. Mi niña de 7 años, que llevaba un año llamando a Mark casi papá, era una invitada en prueba. Lily no lloró. Esa fue la parte que me deshizo. Solo se quedó muy quieta y miró el espacio vacío de la repisa donde iría una media. Luego metió sus manitas frías en los bolsillos del abrigo y dijo que de todas formas no era muy de medias navideñas. Lo había aprendido de mí. El truco de hacerse pequeña y amable para que una habitación se sienta cómoda. Yo le había enseñado eso por accidente, con el ejemplo, y verla hacerlo me hizo querer sacárselo como una astilla. Le sostuve las manos en el coche para calentárselas. Estaban heladas todo el camino a casa. Me dije a mí misma que lo arreglaría. Eso es lo que hago. Solo que todavía no me había dado cuenta de que lo que necesitaba arreglarse no era la media. Era que la había llevado allí en absoluto. Le dije a Mark esa noche que el asunto de las medias no iba a funcionar. Era calmada. Siempre soy calmada. Es una enfermedad profesional. Dije: no le estoy pidiendo a tu madre que ame a mi hija de la noche a la mañana. Le estoy pidiendo que no la clasifique públicamente por debajo de un bebé no nacido. Él se frotó la cara y me dio el discurso que ya me sabía de memoria. Mamá es de la vieja guardia, Tess. Perdió a papá. Lo de la casa la sacudió. No es ella misma. No conviertas la Navidad en un campo de batalla. Solo sé paciente. Paciente. Como si hubiera sido otra cosa durante 8 meses y $91.000. Dije: la paciencia para mí es una cosa, Mark. La paciencia con la dignidad de mi hija no es mía para gastar. Dijo que yo estaba convirtiendo algo pequeño en un referéndum. Que las familias reales absorben la fricción. Que si lo amaba lo dejaría respirar. Y aquí está la cosa fea y tranquila que noté. La cosa de contadora. Nunca dijo que hablaría con su madre. Ni una sola vez. Solo me gestionaba a mí. Había descubierto que yo era el problema más barato de resolver. La que tragaría la factura para mantener la habitación tranquila. Y tenía razón. Lo había sido durante casi un año.
Si alguna vez has sido la persona con quien toda una familia cuenta para ser razonable mientras todos los demás se permiten ser difíciles, ya sabes que tan pesado se vuelve lo razonable. El cajón azul. Me fui a casa esa noche y, por primera vez en meses, abrí el cajón inferior de mi escritorio. No saqué la carpeta azul esa noche. Solo la miré sentada debajo de los dibujos de Lily. Luego cerré el cajón porque ella entró a mostrarme algo. Había estado trabajando en ello durante una semana en secreto, con la lengua entre los dientes, escondiéndolo bajo el brazo cada vez que me acercaba. Era un regalo de Navidad para Vivien. Un marco de foto que había hecho con palitos de helado y pintura dorada. Y adentro, en lugar de una foto, un dibujo de crayón. La casa Cedar Hill, cuidadosa y torcida, cada ventana amarilla con luz. Y en el umbral, 5 figuras de palitos tomadas de la mano. Mark. Yo. Lily. Y más alta que el resto, con garabatos de crayón plateado para el cabello. Vivien. Para mi nueva abuela, había escrito al reverso con una N al revés. Quiero que me imagines sosteniendo esa cosa. He firmado hipotecas y auditado patrimonios y una vez le dije a una viuda que su difunto esposo había vaciado su jubilación, y mantuve la cara tranquila en todo eso. No pude mantener la cara tranquila para un marco de palitos de helado. Lily había dibujado a la mujer que no le quiso dar una media, de pie en el umbral tomándola de la mano, incluida, porque en la versión del mundo de mi hija, los umbrales son para dejar entrar a la gente. Le dije que era hermoso. Le dije que la abuela Vivien lo amaría. Esa fue la única mentira descarada que dije en toda esa temporada. Y la dije mirando a mi propia hija a los ojos, porque la alternativa era explicarle que algunos adultos dibujan el umbral y luego deciden quién puede pararse en él. Ella misma lo envolvió con 3 pies de cinta adhesiva y lo puso bajo nuestro árbol con una etiqueta que decía, entregar en persona. Me quedé despierta esa noche haciendo cálculos que no tenían nada que ver con el dinero. El mensaje de grupo. La cena de Nochebuena de los Calewa era el evento de su año, y su planificación era una pequeña campaña militar. Esa semana, Brooke me pidió que dejara una caja de vino en Cedar Hill. Mientras estaba en la cocina, la vi armar las bolsas de regalo en la isla. Papel de seda verde oscuro. Cinta dorada. Lazos idénticos. Las tenía en fila y contaba en voz baja, de la manera en que cuento yo, metiendo una pequeña etiqueta en cada una. Hice lo que no puedo evitar hacer. Conté con ella. Una para Irene. Una para Sophie. Una para los primos de la ciudad. 2 de esas. Una para el niño pequeño de una sobrina de los Calewa. 6 bolsas. 6 lazos. Y me quedé allí con una caja de Cabernet en los brazos, esperando la 7ª. La que tendría una etiqueta con letras al revés. La que sería para la niña que había dibujado a esa mujer en su umbral. No había 7ª bolsa. No había nada de 7º. Toda la noche había sido contada hasta el cubierto, y mi hija no estaba en la aritmética. Puse el vino muy suavemente porque tenía miedo de lo que querían hacer mis manos. Brooke me pilló mirando y sonrió, suave como la cinta. Oh, guardamos las bolsas solo para los nietos, dijo. ¿Lo entiendes? Así se mantiene especial. Dije que lo entendía. Soy buena diciendo que entiendo. Manejé a casa con la mandíbula dolorida y un número formándose en mi pecho. No un número de dólares. Un tipo diferente. El tipo que te dice que una cosa ha cruzado de accidental a deliberado. Alguien se había sentado y decidido a propósito, con cinta y etiquetas, que no habría lugar para Lily. Necesitaba saber quién y cuándo lo había decidido. Lo descubrí 2 días después, y lo descubrí por accidente, que es la única manera en que uno descubre las cosas verdaderas. Cuando todavía se estaba planeando la boda, Brooke me había añadido a un mensaje de grupo llamado Navidad Calewa para que pudiera opinar sobre flores y disposición de asientos. Nadie me había quitado nunca. Lo había silenciado hacía meses. Ese martes por la noche, mi teléfono se iluminó de todas formas porque alguien etiquetó mal el número del servicio de catering, y todo el hilo se abrió en mi pantalla mientras lavaba los platos. Me sequé las manos y lo leí todo. Con el enfoque frío que normalmente reservo para un caso de fraude. El plan de asientos estaba allí en blanco y negro. Mesa de niños, había escrito Brooke. Aiden, Sophie, los primos de la ciudad. Y luego, por si no quedaba claro, solo nuestros nietos este año. Y debajo de eso, Vivien, que nunca enviaba mensajes de texto, había escrito en letras mayúsculas lentas y completas, de la manera en que hace todo. Toleramos a la contadora porque tenemos que hacerlo. No pretendamos que la niña es familia. La mesa es para los nuestros. Brooke había respondido con un solo pulgar arriba. Tenemos que hacerlo. Ahí estaba. Toda la arquitectura. No les desagradaba. Me resentían específicamente por los $91.000 que mantenían un techo sobre la mismísima mesa bajo la que ahora clasificaban a mi hija. El rescate era la herida. Y la niña, mi Lily,
Con su marco de palitos de helado envuelto en 3 pies de cinta, era la cosa sobre la que habían acordado por escrito no pretender. Hice una captura de pantalla de cada mensaje, no porque tuviera un plan todavía. Porque soy contadora. Y cuando algo importa, guardas el registro. Luego me senté en la mesa de la cocina donde todos habían firmado mi pagaré 8 meses antes. Y finalmente abrí la carpeta azul. El pagaré. Leí mi propio pagaré como si nunca lo hubiera visto antes. De la manera en que relees un contrato cuando la relación detrás de él ha cambiado. Pagaré. Escritura de fideicomiso registrada con número de libro y página sellado por el condado. Capital de 91.000 reducido por exactamente 2 pagos más intereses acumulados. Y ahí, en el párrafo 9, la cláusula que había puesto por puro hábito 8 meses antes, sin imaginar nunca que la necesitaría. Al incumplimiento de cualquier pago, el tenedor puede, a opción del tenedor, declarar el saldo total impagado inmediatamente exigible y pagadero. A opción del tenedor. Yo era la tenedora. Durante casi un año, había elegido cada mes no ejercer esa opción, y mi tolerancia había sido tan silenciosa que la familia había dejado de verla como tolerancia en absoluto. Creían que había descartado el dinero de la manera en que uno descarta un deseo. Creían que mi silencio era debilidad. Me senté en mi cocina a medianoche y entendí, con el clic limpio de una columna que finalmente cuadra, que yo no era la impotente en esa mesa. Simplemente me había estado comportando como si lo fuera, por amor. Y ellos habían construido todo su desprecio encima de ese comportamiento como si fuera roca firme. No era roca firme. Era una cortesía que podía retirar. Quiero ser honesta sobre lo que sentí porque no fue triunfo. Fue duelo. Había querido que el dibujo del umbral fuera verdad. Había querido que Lily tuviera una abuela y una mesa grande y cálida. Lo que tenía en cambio era un gravamen registrado y una captura de pantalla y una hija que se había enseñado a sí misma a decir que no era muy de medias navideñas. Cerré la carpeta. No actué. Todavía no. Incluso entonces, incluso leyendo tenemos que hacerlo en esas letras mayúsculas planas, les di una puerta más. La puerta que les di tenía el nombre de Mark. A la mañana siguiente, lo encontré para tomar café y lo expuse claramente. Sin capturas de pantalla, sin carpeta. Solo palabras. Dije, Nochebuena, Lily entra por la puerta principal con todos los demás, se sienta en una mesa, abre un regalo como cualquier otro niño en esa casa. Eso es todo lo que pido. Si eso no puede suceder, no vamos, y tú y yo tenemos una conversación mucho más grande. Observé cómo su cara hacía lo que la había visto hacer durante un año. El encogimiento, el cálculo, la búsqueda de la versión de la oración que le costara menos. Extendió la mano sobre la mesa hacia la mía y dijo, «Sabes que estoy de tu lado». Dije, «No te estoy preguntando de qué lado estás, Mark. Te estoy preguntando qué vas a hacer. ¿Le dirás a tu madre que Lily tiene un asiento? ¿Sí o no?» Y dijo, «Me encargo de mamá». Una promesa que había escuchado una docena de veces y que nunca había resultado en una madre encargada. Soy auditora de corazón. Reconozco una frase diseñada para terminar una conversación en lugar de hacer algo. Me encargo es lo que la gente dice cuando pretende encargarse de ti. Asentí y lo dejé creer que la conversación había terminado y el asunto estaba cerrado. Pero debajo de la mesa, en mi bolso, ya había empezado algo la noche anterior. Y su respuesta me acababa de decir si terminarlo. Bebí mi café. Le dije que lo amaba. Y la parte terrible es que todavía era cierto. De la manera en que amas una casa que ya sabes que tienes que vender. Luego fui a otra cita, una que no le había contado, con una mujer que había impreso algo para que yo leyera. Ruth Pelham. La mujer era Ruth Pelham, una abogada de bienes raíces de otro pueblo que había hecho buen trabajo para algunos de mis clientes. La había llamado la mañana después del mensaje de grupo y le había dicho lo que tenía. Había revisado mi escritura de fideicomiso registrada, confirmado cada coma, y ahora deslizó un documento por su escritorio que le pedí que me explicara 2 veces porque necesitaba estar segura de que lo entendía como persona y no solo como número. Era un aviso de incumplimiento e intención de aceleración. En lenguaje legal cuidadoso y sin histeria, declaraba que los prestatarios estaban en incumplimiento por no haber hecho pagos desde el verano anterior, que la tenedora del pagaré pretendía ejercer la opción de aceleración del párrafo 9 y que el saldo total impagado se vencería. Y luego la parte en la que había insistido, la parte que me importaba más que el dinero, un periodo de subsanación. 30 días. Si ponían el préstamo al corriente o lo refinanciaban en otro lugar, la aceleración se retiraría y nos separaríamos como extraños que alguna vez hicieron negocios. Ruth me miró sobre sus anteojos. «¿Entiendes que esto no se lleva a la casa esta noche?», dijo. «La ejecución hipotecaria tomaría meses si alguna vez llega a eso, y no debería llegar. Esto es apalancamiento y una salida limpia, no una bomba». Dije, «Sé exactamente lo que es. Soy yo,
finalmente, negándome a ser la red de seguridad por la que nadie da las gracias. Preguntó cuándo quería que se entregara. Le dije que yo misma me encargaría de la entrega. Levantó una ceja, pero no discutió. Tomé el aviso. Me quité el anillo de compromiso del dedo y lo puse en el bolsillo del abrigo junto a él. Y manejé a casa, a una hija que estaba practicando, como diría Feliz Navidad, abuela frente al espejo. Esa es la parte a la que sigo volviendo. Estaba practicando. La promesa a mí misma. Lily estaba parada frente al espejo del pasillo en su buen vestido rojo, sosteniendo el marco envuelto, ensayando. Feliz Navidad, abuela Vivian. Hice esto para ti. Lo intentó de 3 maneras, decidiendo qué sonrisa usar, y me preguntó si debería hacer una reverencia. Dije, una reverencia sería perfecta. Luego fui a mi habitación y puse 2 cosas en el bolsillo interior de mi abrigo. Un sobre blanco sellado de la oficina de Ruth con el aviso, el anillo, y una línea escrita a mano que yo misma había añadido al final de una hoja de mi propio papel. Y junto a él, doblada, una impresión del mensaje de grupo por si Vivian necesitaba saber que yo sabía. Aquí estaba el trato que hice conmigo misma, y lo hice parada en mi armario como un voto. Iríamos a Cedar Hill. Si Lily era bienvenida a través de esa puerta principal, sentada, recibía una bolsa de regalo como cualquier otro niño en esa casa, entonces el sobre se quedaría en mi abrigo y se disolvería de nuevo en un matrimonio en el que pasaría años intentando que funcionara. Si no, el sobre cambiaba de manos, y todo lo demás también. Era la prueba más justa que sabía cómo escribir, y había escrito muchas. Les di la oportunidad de demostrarme que estaba equivocada. Manejé hasta esa casa genuinamente esperando estar equivocada. La víspera de Navidad. La Nochebuena llegó suave y fría, el tipo de nieve que hace que todo parezca perdonado. Lily estaba eléctrica toda la tarde. Había elegido mitones rojos para combinar con su vestido. Los de los pequeños copos de nieve blancos. Y no se los quitaba. Ni en la casa cálida, ni en el coche cálido, porque dijo que sus manos necesitaban estar listas para dar el regalo. Sostuvo el marco envuelto en su regazo durante todo el viaje, con sus 2 manos enguantadas alrededor de él como si pudiera volar. Me preguntó, en algún punto en el camino del condado, si creía que la abuela Vivian lo colgaría. En la cocina, decidió. En una pared donde todos pudieran verlo. Dije que sí. Quiero ser clara en que esa fue la segunda mentira, y lo sabía al decirla. Y la dije de todas formas, porque, ¿qué iba a decir? Que la mujer que había dibujado en el umbral había escrito en letras mayúsculas que no debíamos pretender que la niña era familia. No le das esa oración a una niña de 7 años en Nochebuena. Así que dije, sí, lo colgará donde todos puedan verlo. Y Lily asintió y volvió a proteger su regalo. La observé por el espejo retrovisor. Esta pequeña persona en mitones rojos llevando un regalo a personas que habían contado bolsas y la habían excluido, y sentí como la última parte blanda de mi esperanza se volvía tranquila y práctica. El sobre era un cuadrado de peso contra mi pecho. Manejé de la manera en que equilibro un conjunto difícil de libros. Constante y despacio. Sin movimientos bruscos. Ya consciente a medias de dónde iban a quedar las columnas. Cedar Hill brillaba al frente a través de la nieve, cada ventana amarilla, exactamente como ella lo había dibujado. Desde la carretera, parecía el lugar más cálido del mundo. La colina estaba bordeada de coches. Aparqué al final del largo camino de entrada porque no había lugar más cerca. Y caminamos colina arriba a través de la nieve, la mano enguantada de Lily en la mía, sus botas crujiendo, su aliento saliendo en pequeñas nubes emocionadas. La música llegaba desde la casa, las risas, el olor de un asado. Durante unos 90 segundos, fue perfecto. Y lo dejé ser perfecto porque Lily miraba todas esas ventanas amarillas como si caminara hacia una tarjeta navideña. Luego llegaron los primos de la ciudad detrás de nosotras, derramándose de un SUV. 2 niños en abrigos a juego, corrieron pasándonos hacia los escalones, gritando, «¡Abuela!». La puerta principal se abrió y la luz cálida se derramó, y ahí estaba Brooke en el umbral, sonriente, entregándole a cada uno de ellos una de las bolsas verde oscuro con la cinta dorada, levantándolas por el lazo para que los niños pudieran ver sus nombres en las etiquetas. Aidenda tenía la suya. Sofía tenía la suya. Los primos tomaron las suyas y se metieron corriendo adentro. Los lazos dorados atraparon la luz del porche y lanzaron pequeños destellos sobre la nieve. Lily aminoró el paso a mi lado. No dijo nada. Solo observó cómo las bolsas entraban una tras otra, su propio regalo apretado contra su abrigo, y sentí su mano enguantada apretarse en la mía. Sabía exactamente cuántas bolsas había en esa isla. Las había contado yo misma. Sabía la aritmética de la noche hasta el cubierto, y aún así alguna parte animal de mí esperó, subiendo esos escalones, que estaba a punto de ser demostrado que estaba equivocada.
Que habría un séptimo lazo del que nadie me había dicho. Que el amor había vencido calladamente a la hoja de cálculo. Llegamos al último escalón. La luz cálida estaba justo en nuestras caras. Y luego Vivien llenó el umbral. Iba vestida para la sociedad histórica de nuevo. Perlas y una blusa de seda verde. La sonrisa de anfitriona ya dispuesta en su cara para los primos detrás de nosotras. Cuando me vio, la sonrisa no cayó tanto como se enfrió. Grado a grado, como una estufa que bajan. Detrás de ella, el vestíbulo estaba lleno de luz y gente. Brooke justo adentro con la última bolsa de regalo. Mark en algún lugar más profundo. Una docena de familiares con bebidas girándose hacia la puerta abierta, de la manera en que lo hacen cuando entra aire frío. Esta es la parte que he repasado más, porque sucedió frente a todos ellos, y una audiencia cambia el significado de una cosa. Una crueldad en una cocina es una herida privada. Una crueldad en un umbral con un vestíbulo lleno de familia mirando y una niña de 7 años en mitones rojos sosteniendo un regalo envuelto es un veredicto entregado públicamente, destinado a ser presenciado. Vivien miró hacia abajo a Lily. Lily la miró a ella y levantó el regalo un poco. El marco de palitos de helado en sus 3 pies de cinta. Y empezó a decir la frase que había practicado frente al espejo. «¡Feliz Navidad, Ab!». Y Vivien puso una mano manicurada ligeramente, casi gentilmente, en el marco de la puerta. Un pequeño movimiento. El movimiento de una reina. Solo suficiente para convertir su cuerpo en la barrera. El vestíbulo se puso un poco más tranquilo. La sonrisa de Brooke se puso rígida en los bordes. En algún lugar detrás de ella, vi a Mark dar medio paso adelante y luego detenerse de la manera en que siempre se detenía. Sentí toda la habitación brillante inclinarse hacia nosotras y esperar. Y entendí de la manera fría y limpia en que entiendo un balance que lo que Vivien fuera a decir a continuación, lo iba a decir a una niña en un porche, en la nieve, frente a todos. A propósito. Ni siquiera se agachó para hacerlo. Eso es lo que quiero que entiendas. Lo entregó de pie a su plena altura, mirando hacia abajo por encima de sus perlas a una niña de 7 años sosteniendo un regalo hecho a mano, en una voz afinada para llegar al vestíbulo para que toda la familia pudiera escuchar como un calegua traza una línea. Lily, querida, dijo, y la gentileza en ello fue lo peor. De la manera en que corregirías a un niño por tomar el tenedor equivocado. Tu hija puede esperar afuera. Esta cena es para nuestros niños. Las palabras aterrizaron en el cálido umbral, y el vestíbulo quedó en silencio detrás de ella. Sentí la mano enguantada de Lily quedarse quieta en la mía. No lloró. Mi niña valiente y cuidadosa hizo lo que yo le había enseñado por accidente. Se hizo pequeña y tranquila e intentó hacerse fácil de ignorar, y bajó el regalo 1 centímetro, como si hubiera entendido que lo había traído a la casa equivocada. Brooke, justo adentro, miró al piso. Los primos de la ciudad se asomaron alrededor del umbral con sus bolsas doradas, sintiendo algo, callándose. Y Vivien mantuvo su lugar en la puerta. Satisfecha. Segura. Una mujer que acababa de reafirmar el orden natural de su mundo frente a testigos, creyendo en la médula que había ganado algo. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Creía que había puesto a la hija de una contadora en su lugar. Lo que realmente había hecho era jalar el único hilo que yo había envuelto 8 meses atrás alrededor de toda la base de su casa. El hilo que había estado sosteniendo flojo todo ese tiempo por un amor que ella acababa de escupir. Le había dicho a mi hija que esperara afuera. Miré esa mano en el marco de la puerta y tomé mi decisión en un solo respiro tranquilo. Mark, hice lo que se supone que debes hacer. Lo que te dices a ti misma que nunca tendrías que hacer. Miré a Mark. Estaba a 8 pies de distancia en el vestíbulo de su propia madre. Mi prometido. El hombre que había dejado que Lily le ganara al ajedrez 4 veces seguidas. El hombre que había puesto el anillo de su abuela en mi mano y me había prometido un umbral. Este era el momento, no un comentario en la cocina, no un mensaje de texto. El momento real, con la mano de su madre en la puerta y mi hija encogiéndose en el escalón, cuando un hombre o se convierte en alguien o confirma que nunca lo será. Le sostuve la mirada y le di toda la oración sin decir una palabra. Ahora. En este momento. Solo camina a esta puerta y dile a tu madre, mi niña se sienta en tu mesa. Me miró. Miró a su madre. Miró, Dios lo ayude, al suelo. Y luego dijo lo único que le quedaba. En voz baja destinada solo para mí. Una voz pidiéndome que se lo hiciera más fácil. Tess. Por favor. Esta noche no. Ahora no. No hagas esto aquí. Ahí estaba. Quiero ser justa con la mujer que era en ese porche porque no se rompió. Alguna parte de mí había estado llevando un libro de cuentas de Mark durante un año. Cada encogimiento en una columna. Cada me encargo que no encargó nada en la otra. Y su respuesta acaba de cerrar la cuenta. No fue Vivien quien nos terminó. Vivien siempre iba a ser Vivien. Fue el medio paso adelante y la parada completa. El por favor,
Ahora no. La manera en que el hombre que había prometido pararse en el umbral con nosotras eligió en cambio pararse adentro con ellos, pidiéndole a la mujer fría en el escalón que por favor fuera razonable una vez más. Así que me calmé. No fría y calmada de la manera en que me pongo cuando los números finalmente tienen sentido y no queda nada que hacer salvo lo siguiente correcto. Me agaché en la nieve a la altura de Lily, con todo el brillante vestíbulo mirando, e hice la cosa más pequeña y ordinaria del mundo. Le acomodé los mitones. Jalé los puños rojos sobre sus muñecas donde se habían resbalado. Y aparté un mechón de cabello detrás de su oreja. Y le dije en voz baja, solo para ella, «Lo hiciste todo bien, bebé. Vamos a tomar chocolate caliente». Ella asintió. Confiaba en mí. Luego me puse de pie y metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y saqué el sobre blanco liso y se lo tendí a Vivien Callaway, que todavía estaba parada en su umbral como un monumento a sí misma. Lo miró, confundida. Esta mujer que había esperado que yo discutiera o llorara o suplicara, que no tenía ningún lugar en su entendimiento de mí para un sobre. Lo tomó de la manera en que había tomado mi mano el primer día, como un abrigo mojado entre dos dedos. No expliqué. No levanté la voz. Había pasado un año explicando y había terminado. Solo dije las palabras que había llevado colina arriba. Para ti. Ábrelo después. Y luego tomé la mano enguantada de mi hija y le di la espalda a la casa de aspecto más cálido del condado y las caminé colina abajo por el largo camino nevado hasta el coche mientras el vestíbulo murmuraba detrás de nosotras y los lazos dorados brillaban en las ventanas. Me dijeron que Vivien sonrió. Creyó que era una nota. Creyó que había ganado y que yo me iba de la manera en que se van los derrotados. Lo guardó en el bolsillo para leerlo después del brindis. Las 79 llamadas. El coche estaba tan frío que nuestro aliento empañó el parabrisas antes de que el calentador arrancara. Lily se abrochó el cinturón de seguridad, todavía sosteniendo el regalo envuelto, el que nunca había llegado a cruzar la puerta. Y durante un largo minuto, ninguna de las dos dijo nada. Retrocedí por el camino de entrada con cuidado, pasando todos los coches, y giré en el camino del condado hacia casa, hacia la calle Maple, hacia una pequeña casa donde nadie había sido excluido nunca. La nieve caía en los faros. Y luego, con una voz pequeña y plana desde el asiento trasero, mi hija me hizo la pregunta que escucharé el resto de mi vida. «Mami», dijo, «¿hice algo malo?» «Quiero que te sientes con eso porque yo tuve que hacerlo». 7 años. Mitones rojos. Sosteniendo un regalo que había hecho con sus propias manos y 3 pies de cinta. Y la conclusión a la que había llegado, parada en ese escalón, era que la culpa debía ser suya. Eso es lo que esa casa le había enseñado en una noche. Eso es lo que yo había arriesgado enseñarle. Cada mes que lo dejé correr. Mantuve los ojos en el camino porque no podía confiar en mi cara y mantuve la voz tan nivelada como la mantengo para los asustados y los ancianos. Y dije, «No, bebé. No hiciste ni una sola cosa mal. Algunos adultos olvidan cómo ser amables. Y cuando lo hacen, eso es de ellos, no de ti. No vamos a pararnos en escalones fríos esperando que personas así lo recuerden». Lo pensó. Luego preguntó si todavía podíamos tomar chocolate caliente. Dije que sí, con los malvaviscos pequeños. Y se relajó porque tiene 7 años y el chocolate caliente es una cosa real y solucionable. Llevé a mi hija a casa a través de la nieve y le hice chocolate caliente con los malvaviscos pequeños y le leí el Expreso Polar 2 veces y la arropé. Y todo el tiempo, en mi abrigo junto a la puerta, mi teléfono permaneció en silencio. Todavía no lo habían abierto. Vivien lo estaba guardando para después del brindis. Aquí está lo que armé después por Mark, por Brooke, por los 17 mensajes de voz sobre lo que pasó a las 11:47 de esa noche. La cena continuó sin nosotras. El brindis se hizo alrededor de medianoche. Los invitados se iban adelgazando, los platos empezaban. Vivien recordó el sobre en su bolsillo y lo abrió junto al fuego, probablemente esperando una disculpa, una súplica, quizás un cheque. Algún tributo final de la mujer que había puesto en su lugar. Encontró 3 cosas. La primera era el anillo de compromiso, el anillo de la abuela, deslizado hasta el fondo del sobre, lo que le dijo antes de leer una sola palabra que la boda había terminado. La segunda era un aviso formal de incumplimiento e intención de aceleración en el papel con membrete de Ruth Pelham, citando la escritura de fideicomiso registrada por su número de libro y página, declarando el saldo total impagado del préstamo de la casa Cedar Hill inmediatamente vencido, con una ventana de 30 días para subsanar. Mis $91,000. El rescate que nunca pudo perdonarme. Ahora formal, legal, irreversiblemente reclamado. Y la tercera cosa era una sola línea con mi propia letra en una hoja de mi propio papel, debajo de todo ese cuidadoso lenguaje legal. Le dijiste a mi hija que esperara afuera. También puede hacerlo tu tolerancia. Me dijeron que lo leyó 2 veces.
Me dijeron que el color le salió de la cara de la manera en que sale de una habitación cuando se funde un fusible. Porque vi bien Calewa, que había pasado la noche demostrando a un vestíbulo lleno de familiares exactamente quién pertenecía y quién no a su mesa, entendió de golpe que la mujer que había dejado afuera en el escalón era la única persona que se interponía entre su familia y los escalones del juzgado, y que yo había estado parada allí calladamente, sosteniendo esa puerta abierta durante casi un año. Cada mes que fallaba en un pago. Cada vez que me miraba como un abrigo mojado. Había pensado que mi silencio era debilidad. Había sido una cortesía. Y las cortesías, a diferencia de las hipotecas, no se registran en el condado. Se pueden retirar en un instante. En un porche. Con pocas palabras. Cuando Mark llamó la llamada número 80 en vivo a las 9 de la mañana, contesté porque se había ganado una oración. Empezó apresuradamente. Tess, gracias a Dios. Escucha, ¿sobre el aviso? Lo dejé terminar. Luego dije muy tranquilamente en todo ese ruido. Los términos están en la carta, Mark. Siempre me dijiste que tu madre maneja el dinero. Que ella lo maneje. Y colgué. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Y fui a hacerle panqueques a mi hija porque era la mañana de Navidad y estaba despierta y pedía los de chispas de chocolate. Lo que hice. La gente me pregunta, cuando cuento esta historia, si me sentí poderosa. No me sentí así. Me sentí nivelada. Lo cual es diferente y mejor. Durante un año, esa familia había blandido la única arma que tenían. La habitación cálida y la puerta cerrada. Las bolsas de regalo y el plan de asientos. El poder de decidir quién contaba. Es un poder real. Había hecho que mi hija preguntara si había hecho algo mal. Pero era el único tipo de poder que entendían. El tipo que funciona por exclusión. Decidiendo quién espera afuera. Y resultó no ser rival en absoluto para el tipo de poder que yo había estado sosteniendo todo el tiempo y me había negado, por amor, a usar. El de ellos era una puerta cerrada. El mío era una firma registrada. Creían que lo peor que podían hacerme era dejarme afuera en el frío. Nunca una sola vez consideraron que yo era la razón por la que las luces estaban encendidas. Esa es toda la lección de esa noche, si hay una. Una puerta solo tiene poder sobre ti mientras sigas tocando. En el segundo en que dejas de tocar, descubres quién realmente es dueño de la pared. Yo había dejado de tocar. Puse el teléfono boca abajo y di vuelta a los panqueques. Quiero decirte que lo quemé todo, pero eso no es lo que hacen las personas con principios, y no es lo que hice. Dejé el aviso exactamente como estaba escrito. El periodo de subsanación de 30 días era real y lo honré. Nunca iba a embargar una casa con rencor con nietos adentro en Navidad. No soy Vivien. Y la diferencia entre nosotras es todo el punto. Lo que retiré no fue el techo. Fui yo misma. La red de seguridad sin agradecimiento. La invitación permanente a ser utilizada. A través de Ruth, les di sus 2 opciones legales. Las mismas 2 que le daría a cualquier prestatario en incumplimiento. Poner el préstamo al corriente y refinanciarlo con un banco real a su propio crédito y a su propio nombre, como adultos, dentro del plazo. O no, y dejar que la ley siguiera su lento y público